Doctor, muy buenas noches a todas las familias, espero que se encuentren muy bien. Me alegra mucho saludarlas en esta noche en la cual nos encontramos nuevamente para hablar sobre temas académicos acerca de la salud mental. En el día de hoy, como lo dijo nuestro director, se encuentra el doctor Oscar Julián Vargas. Él es también médico y también es psiquiatra de nuestra institución, quien nos estará hablando acerca de adicciones y familias. También por aquí estoy viendo conectada a una de nuestras psiquiatras, a la doctora Adriana Zapata. Qué bueno tenerla por acá esta noche con nosotros, porque esto a lo último se Buenas vuelve un noches, conversar. ¿cómo están? Hola doctora, qué rico tenerla aquí con nosotros. Esta noche, o sea, es un Gracias. encuentro de psiquiatras. Esperemos al doctor Eric y ya está completado el combo. Ujú. Entonces, qué alegría tenerlos aquí. Bueno, doctora, para los que no nos conocen, tenemos un equipo de varios psiquiatras, el doctor Ramón Eduardo, el doctor Oscar, el doctor Eric, la doctora Adriana y también la doctora Laura en Medellín. Bueno, Bueno, continuando con el tema, le voy a dar paso al director, al doctor Ramón Eduardo, quien nos quiere dar un saludo para iniciar con este espacio. Doctor, muy buenas noches. gracias, Ana María. Tratando, como hemos hablado siempre, que una marca institucional sea la puntualidad, otra marca institucional es el aporte en conocimientos y esta relación directa que queremos siempre hacer con las familias de los pacientes, porque para nosotros es tan importante la persona en condición del paciente como su familia, y esta es una oportunidad de dar psicoeducación. Esta conferencia queda grabada, esto va a ser parte del grupo de conferencias que tenemos ya puestas en nuestro canal de YouTube. Los invito a estarlos consultando. Entonces, Ana María, pues darles un saludo muy especial a las familias nuevas, a animarlos a tomar lápiz y papel, a estar atento a lo que el doctor Oscar Julián nos está compartiendo. Les deseo una feliz noche y estamos en contacto, y no me voy a extender para darle paso al doctor Oscar Julián, al doctor Eric. Feliz noche para todos. Gracias, Ana María. Doctor, muchísimas gracias. Quiero contarle a las familias que vamos a implementar una nueva estrategia para nosotros también llevar el control acerca de las familias que están conectando en las horas de la noche a las sesiones académicas. Les voy a compartir un link en el cual ustedes van a llenar la asistencia. En el link nos llega a nosotros directamente la hora en que ustedes lo llenaron. Entonces, se los voy a compartir porque a través de eso nosotros también vamos a ver el compromiso que tienen como familias en el proceso terapéutico. Entonces, ahorita, por ahí en 10 minuticos que se conecten otras familias, se los voy a compartir, entonces para que lo tengan presente. Bueno, doctor Oscar, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos ustedes. Algunos pues ya me conocen. Para quienes no me conocen, yo ingresé hace un par de meses a la institución. He venido trabajando en el servicio a nivel pues intrahospitalario, ¿cierto? Ambulatorio, participando de las diferentes actividades. Y ese es el motivo que nos reúne esta noche. Participar también un poquito de estas conversaciones que podemos tener. Creo que eso hace parte de la invitación que tiene esta actividad, y es que ustedes también comenten desde sus experiencias, lo que les parece, lo que de pronto tienen alguna duda, si esto se les parece alguna otra cosa, y que podamos generar un diálogo de ida y vuelta. Sería muy interesante. Ya, inicio. Bueno, la presentación es esta. El camino hacia la rehabilitación de la familia. Es hablar un poco de familia y de adicción, ¿cierto? Vamos a hablar primero de la familia y luego la familia puesta en ese contexto. Cuando yo empecé a buscar definiciones de familia, pues uno lo primero que hace es ir al diccionario, ¿cierto? Ese es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en donde básicamente pues nos hablan de tres definiciones o tres conceptos. Primero, es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
O sea, eso es gente que vive junta y hasta ahí. Lo segundo, es un conjunto de ascendentes, descendientes, colaterales, o sea, como la gente que tiene que ver por un linaje. Y lo tercero es un conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Ahí la RAE como que abre un poquito más la definición y dice, bueno, esto es como la familia social, digamos. Entonces, no se requiere que tengan un linaje, no requiere que sean convivencia, pero algunos de esos otros grupos también pueden ser una familia. El de la fotico abajo se llama don Salvador Minuchin. Él es un autor entrerriano, argentino, que nos da unos sentidos un poquito más amplios de lo que es la familia. Vean esta definición tan bonita. Es un grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad. O sea, nos está diciendo, vea, una familia tiene algo y es que es como decir, acá estamos, pero aparte de que aquí estamos, tenemos unos planes, vamos a algún lado. Eso nos define como familia. También nos dice que esa familia ha existido durante la historia, que tiene como una trascendencia, tiene una historia, que venimos en esa familia compartiendo funciones, repartiendo funciones. La parte de la sustentación económica, el sustento económico, la crianza de los hijos, ¿cierto? O sea, nos habla de un proyecto, que vamos encaminados como hacia algo. En ese proyecto, en esa familia, cada uno de los miembros interactúa con nosotros. Eso es lo que define la familia. Y esa interacción tiene un sentido y es que lo que le pasa a él me afecta a mí. Y lo que me pasa a mí lo afecta a él, ¿cierto? Lo que le pasa a unos afecta a los demás. En la última parte, él habla de la evolución, y es que la familia no es estática y cambia según el contexto social. Vamos a revisar bien todos los micrófonos para que no haya interferencia y continuamos. ¿Listo? Esta es la definición de familia. Pero hay otras familias, esas no son las únicas familias. Vean estos ejemplos de familia. La institución social. Entonces es un sistema de normas y conductas que asegura la socialización. O sea, como mantener un orden en un grupo, ¿cierto? Eso es como cuando uno dice, esta es la familia Servir. Entonces acá venimos los que desempeñamos A función, los que desempeñamos B, los que venimos cada 15 días, pero que igual hacemos parte. Pero entonces tenemos como unas normas que nos rigen y articulando como ese proyecto, tenemos una familia que se llama Servir o una familia que llama la empresa en la que cada uno trabaje. Esa es como esa forma. Otro tipo de familia es el grupo. Es un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana buscando pues diferentes fines, principalmente o digamos primariamente la supervivencia, pero de ahí para allá pueden haber otros objetivos. Por ejemplo, esta sería como un equipo de fútbol. Entonces llega el jugador y dice, sí, nosotros somos como una familia, entonces el profe, y estamos pendientes los unos de los otros, sí, yo me hice el gol más espectacular, pero el equipo empató, entonces acá lo importante es el equipo, porque tenemos un sentido como de familia. Ese es el sentido que se le da a la familia en el grupo. Y hay otra que es como la construcción cultural, que está constituida por tradiciones sociales, tradiciones religiosas, tradiciones políticas, ¿cierto? Es como la gente con la que uno comparte cosas, como la gente que se parece a uno. Por ejemplo, dice la persona, uy, yo voy a Sonsón y me siento como en familia. No es que todos sean familia de él, pero llega y hay como una situación de que se parece, que se identifica, que comparte unos gustos, que comparte unas maneras. Entonces, eso también vendría a ser, en algún sentido, una familia. Las familias tienen, digamos que una dinámica, y a eso le llamamos ciclo vital familiar, ¿cierto? ¿Qué es el ciclo vital familiar? Ahí está la definición en el centro. Es una serie de etapas por las cuales atraviesa la familia desde su conformación hasta su disolución. Cada familia va a vivir esto de manera singular, o sea, no es que todas pasen exactamente por esas casillitas, ¿cierto? Incluso lo más común es que las familias no cumplan todas las etapas. Esto es como un mapa. Entonces dice, bueno, la mayoría de familias pasan por esto,
pero algunas de las familias van a tener estas etapas de forma simultánea, no van a pasar alguna de las etapas. Vean y verán. La primera etapa es la etapa de formación. Entonces sale cada uno de los que van a ser los padres de su familia de origen. El papá deja de vivir con su familia y se viene, no sé, para La Ceja, ¿cierto? Porque viene a trabajar. Y la mamá, que era un poquito menor, lo conoció a él, le gustó, era de La Ceja y se fue a vivir con él. Salen los dos juntos y forman una pareja. Ellos adquieren unos nuevos roles porque yo ya no soy Lucía, la que vivía en la casa, que le respondía a mis papás por los quehaceres de la casa, sino ya soy Lucía, la esposa, ¿cierto? Entonces ya me ocupo también de pensar que mi esposo esté en buenas condiciones, de que llegue a cierto horario, de que compartamos, y cambia mi estilo de vida, porque yo traigo un estilo de vida en mi familia, él trae un estilo de vida de su familia, y tenemos entre los dos que empezar a negociar a ver cómo es que nos vamos a llevar y cómo es que vamos a interactuar. Acá el objetivo en esta fase es tener un buen acuerdo de convivencia. Eso, vamos a controlar un poco lo de los micrófonos. Y cuando logramos ese objetivo de convivencia, como que se puede pasar a la siguiente etapa. Bueno, se fueron a ver juntos y empezaron a entenderse. Esa segunda etapa es la extensión. Una familia se extiende pues cuando empieza a crecer, ¿cierto? O sea, que empieza cuando nace el primer hijo, esa fase de extensión, y va más o menos hasta que ese hijo cumple unos 10, 11 años. Ahí estamos hablando de una fase de extensión. ¿Qué es lo característico de acá? Que los roles cambian todavía más, porque entonces ya hay un rol de crianza, hay un rol de ejemplo. Ya tenemos que distribuir el tiempo, tenemos que distribuir diferentes los recursos, cambiar nuestras prioridades. Tenemos que empezar también a pensar si lo que yo estoy haciendo está orientando a la persona que está creciendo, ¿cierto? Si yo lo estoy educando, ¿de qué manera puedo proteger a mis hijos? La tercera etapa es la de consolidación, que aparece ahí a la derecha a las 3 del reloj. Esa etapa se cumple hasta que nace el último hijo. Entonces estamos en extensión, que es cuando empiezan a nacer los hijos, y va hasta la consolidación, que es cuando nace el último hijo. Ahí ya van a ver unos hijos mayores que están en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Que van a tener otras etapas del desarrollo y que posiblemente eso abra la puerta a que se generen algunos conflictos, a que entonces los hermanos mayores no se entienden con los hermanos menores, etc. Después viene la etapa del fin de la extensión. ¿Cuándo es el fin de la extensión? Cuando el primer hijo se va de casa, no tiene que ser el mayor, no necesariamente, pero hasta que un hijo abandona el hogar, ¿cierto? Y en ese momento los papás empiezan a reformular sus planes de vida, porque entonces se empiezan a enfrentar al escenario de que se están yendo los hijos. Y eso genera un movimiento en la familia. Acá lo decimos gráficamente, pero esto genera algo que se llama crisis y que lo vamos a ver más adelante. La siguiente etapa es la de contracción. La contracción empieza cuando se fue el primero, pero termina cuando ya se terminaron de ir. O sea, cuando se terminan de ir los hijos. Por eso la familia primero se expande, luego se contrae. Ahí hay una situación difícil y es adaptarse a esa emancipación de los hijos. A que el nido se quede vacío. Ese es un término que se escucha mucho. A que los papás otra vez se quedaron solos, ¿cierto? A veces se van a quedar con un nieto, a veces se van a quedar con una tía. Hay familias que no van a pasar por eso porque ellos se van a separar antes. Pero esto es como el mapa general. Después viene el fin de la contracción. Ya se estaba contrayendo la familia porque se estaban yendo los hijos y viene el fin de la contracción, que es desde que se va el último de esos hijos hasta que fallece el primero de los cónyuges. Entonces se quedó sola doña Lucía. Ya doña Lucía tiene una edad, ya doña Lucía tiene unas enfermedades, ya doña Lucía no puede salir igual a hacer el mercado y ya se quedó solita. A veces vienen los hijos, la visitan, pero ya se murió el esposito, ¿cierto? Puede ser una etapa, por ejemplo, en personas que se les da un poco más jóvenes de retiro laboral. Entonces ya me quedé solo, se murió mi esposa y ya tampoco tengo trabajo y ya tampoco consigo. O bueno, me pensioné, pero entonces estoy todo el día en la casa y estoy solo. Ahora tengo que orientarme a actividades en el hogar. A mí que nunca me gustó la casa, por ejemplo.
Son movimientos que cuando uno los ve tienen su fondo y que pueden generar mucha tensión en diferentes escenarios. Y finalmente viene la disolución de esa familia. ¿Qué pasa? Ya falleció el uno, ahora fallece el otro. Eso genera, obviamente, o digamos, se da en un contexto en donde venían en duelo los familiares porque ya se habían empezado a perder algunos miembros de la familia. Muchas veces pasa que entonces los papás o el papá que queda se tiene que ir a una vivienda más pequeña. Venga, mamá, ¿para qué se queda allá sola? Está acá cerquita. A veces quiere, a veces no quiere. Venga, viva con los hijos, venga, viva con sus nietos, venga, viva con su nuera. Y eso genera en la familia muchas veces movimientos. ¿Listo? Cuando se genera ese tipo de movimientos, nosotros podemos hablar de crisis. ¿Cuál es el concepto de la palabra crisis? La crisis es un estado, digamos, que surge cuando yo me enfrento a un obstáculo. Entonces, viene un obstáculo y yo digo, pues pucha, puede que ni siquiera pueda soportar o pasar ese obstáculo, o no tengo los recursos disponibles para pasar ese obstáculo. Pero ahí estamos frente a la crisis. O sea, hay como una alteración del equilibrio que venía, porque pongamos por caso estaban la pareja, que hasta ahora iba a empezar a expandirse, van a ser un hijo, ¿cierto? Entonces hay una alteración del equilibrio, eso puede generar estrés, bueno, ahora va a venir un bebé, no tenemos plata, yo no he conseguido trabajo, estamos peleando y preciso ahorita llega el bebé, yo no sé cómo va a ser eso, pero también se va a abrir una oportunidad. Podemos crecer como padres, ¿cierto? Se puede dar en cualquiera de las otras etapas. No confundir crisis con conflicto. La crisis es como esa alteración del equilibrio, que lo puede dejar a uno frente a una situación que es una oportunidad. En cambio, cuando uno habla de conflicto, se refiere más como a las diferencias que se generan en la interacción, ¿cierto? Son cosas diferentes. Entonces van a haber unas crisis que son normativas y unas crisis que son no normativas. ¿Cuáles son las normativas? El reajuste de pasar de una etapa del ciclo vital a otra. O sea, cada que uno pasaba de un circulito al otro. Cuando a mí se me van todos mis hijos, estoy en una crisis normativa, ¿cierto? Con las crisis normativas, nosotros podríamos decir que son difíciles de afrontar, pero son universales en el sentido que a otra gente también le pasa, a otra gente que uno también conoce, ¿cierto? Son de alguna manera predecibles, porque yo ya sé que si faltó papá, ya uno dice, pues pucha, cuando falte mamá, ya uno como que va viendo lo que está pasando. Y no son prevenibles por naturaleza. Pues a menos de que uno piense que va a amarrar a los hijos a la casa, eso va a terminar pasando, se van a terminar yendo. El hecho de que sean normativas no quiere decir que a uno le da igual, eso genera una sensación de movimiento, requiere que uno haga algún reajuste familiar que se adapte a la nueva situación que se le está presentando. Por ejemplo, momentos que serían crisis normativas. Cuando la pareja, el hombre le dice a la mujer, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? ¿Por qué no se va usted donde sus papás? ¿Por qué no se va a vivir conmigo? ¿O por qué no nos separamos? ¿Cierto? O usted sepárese de su familia de origen, véngase conmigo. Cuando llega ese primer embarazo. El primer embarazo en una pareja pues que ya está constituida. Cuando los hijos pasan a la adolescencia, cuando llega un nuevo hijo, cuando alguno de los cónyuges tiene de pronto que enfrentar la jubilación. Entonces, y ahora, yo sabía que yo amaba mucho a mi esposo, pero porque lo veía poquitas horas por la noche, pero ahora lo tengo todo el día en la casa y eso ya no es como lo mismo. Ya me estoy replanteando realmente si yo estoy preparada para estar todo el tiempo con él. Son cosas que se pueden dar, ¿cierto? Crisis no normativas. Son estresores que se presentan de forma súbita o traumática. O sea, esto no es predecible, ¿cierto? Entonces uno dice, no sé cómo enfrentar esta situación, no tengo recursos para enfrentarlo y por eso puede que el nivel de estrés sea más alto, los ajustes que se necesiten van a tener que ser más altos. Por ejemplo, una crisis no normativa, o sea, una crisis que no era del ciclo vital, que se le muera un hijo. Uno no está preparado para que vaya y se le muera un hijo, o para que quede embarazada la hija que es una adolescente. Eso no hace parte de las etapas del ciclo vital familiar, ¿cierto? Son crisis no normativas. Por ejemplo,
que el esposo empieza a consumir mucho alcohol, que uno de los hijos empezó a consumir sustancias, ¿cierto? El abandono por la pareja es una crisis que no es normativa, que mandaron a uno de los hijos a la cárcel, que la esposa o la mamá perdió el trabajo, los hijos que se empiezan a ir de la casa, pero uno siente que todavía no era el momento, como que se empiezan a fugar o que tienen que enfrentarse sus papás a ser abuelos antes de tiempo cuando no estaban preparados. Estas crisis no llegan como aisladas, estas crisis a veces llegan juntas y una crisis normativa, de paso de una etapa a otra, se acompaña de una no normativa, o llegan dos normativas al tiempo, o llegan dos no normativas. Esto puede variar muchísimo. Lo importante es como que tengamos claro ese concepto de las crisis normativas y las no normativas. ¿Listo? Cuando hablábamos de los recursos que podamos tener para enfrentar esa situación, esa crisis, nos referimos a atributos, ¿cierto? Que tenga la unidad familiar para protegerse, para proteger a toda la estructura de la familia, porque ese impacto que puede generar la crisis es muy fuerte, puede ser muy fuerte. Entonces, ¿qué puede hacer la familia para protegerse? Hay unos factores que son la cohesión, que es la familia que es unida, que confía, que unos pueden conversar con los otros, que pueden decidir teniendo en cuenta las opiniones de los otros. No se trata de alzar la mano. Y cuando uno dice a veces tener en cuenta las opiniones de los otros, sobre todo de los hijos, surge a veces como el escenario de que no, entonces vamos a todos a levantar la mano y el que gane. No, uno puede tener una autoridad y ejercer una autoridad en la casa como padre, ¿cierto? Pero tener en cuenta, validar la opinión de la otra persona, pongamos por caso del hijo, es importante, hacerlo partícipe de las decisiones, tener en cuenta lo que está diciendo, así no vayamos a hacer lo que nuestro hijo nos está diciendo, en ese caso. ¿Listo? Familias integradas también son recursos familiares. La adaptabilidad, habilidad para cambiar los roles y las reglas dependiendo de la situación. Buenas noches a todos. Les pido que esperen un momento más. Tenemos algunos problemas de señal. Ahí está ya el doctor Oscar. ¿Listo? Adelante, Oscar. Ya disculpa. Ahí hubo problemas con la señal. Ay, y me dejaron de escuchar hace mucho. Estabas tú, si quieres pon las diapositivas. Yo acá, recursos familiares, había hablado de crisis normativas y no normativas. Hola. Estabas hablando sobre las crisis no normativas. Listo. Los recursos familiares. Aló, hola. Hola, buenas noches, doctor. Íbamos en los recursos familiares. Perfecto. Listo. Dentro de los recursos familiares, yo les estaba escribiendo más o menos en estos cuadritos que hay, ¿cierto? La cohesión, la adaptabilidad, la organización familiar, la comunicación. Había una cosa que pues me digo que la logro traer de la presentación que estaba haciendo y que la voy a repetir por si no sonó, y es la importancia de tener en cuenta la opinión del otro, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que hay que tomar decisiones en familia, no es que yo como padre le delegue la tarea de tomar las decisiones a mis hijos, sino que yo tenga en cuenta que yo valide la opinión de ellos, ¿cierto? Que la palabra de ellos también sea tenida en cuenta. A eso nos referimos con la capacitación, con la comunicación y con la capacidad de decidir en conjunto. ¿Listo? Estos son como los recursos familiares. Igual pues
Creo que ya los había dicho. Pero quería decir que la familia también se puede aprovechar de otros recursos que están desde afuera o que incluso están desde adentro de algunos miembros de la familia. Hay personas, por ejemplo, en la familia que tienen una buena capacidad de liderazgo. Está la experiencia de ese tío, está la experiencia de ese abuelo, de ese padre, ¿cierto? Esos son también atributos, esos también son ventajas que tiene una familia. El autocontrol que puedan tener los miembros de la familia. El autoestima, que yo aprenda a tomar la opinión del otro no como una amenaza para mí, sino como una oportunidad de crecer. Que no esté todo el tiempo susceptible a decir, oh, me lo quiso decir a mí, oh, eso es un indirectazo, oh, sino que yo pueda tomar de eso como la parte positiva. Y de afuera también hay recursos que nos pueden beneficiar como familia, ¿cierto? La comunidad. Hay grupos, hay instituciones a las que uno puede acudir, a las que puede consultar, en los que se puede apoyar, como por ejemplo escuelas, como por ejemplo iglesias, como por ejemplo servicios de salud, como en este caso, ¿cierto? Que nos dan información, que nos dan apoyo, incluso a veces ese apoyo puede ser instrumental. Hay sitios que, por ejemplo, iglesias o algunas instituciones o fundaciones que dan dinero, tiempo, oportunidad de trabajo, oportunidad de instrucción. Esas son herramientas que pueden servir a una familia al momento de enfrentar una crisis. ¿Listo? Esto me gusta mucho, las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es una estrategia de Oscar, pon compartir las diapositivas porque no las estás compartiendo. Listo. Ahora sí, listo. Ahora sí ya se ve la diapositiva. Bueno, ¿qué son las estrategias de afrontamiento? Gracias, Doc, no me he dado cuenta. Es el esfuerzo que hace una persona o una familia para eliminar o manejar tensiones o estresores. Eso es poner a jugar todos los recursos de los que estábamos hablando. El autocontrol, la experiencia, las capacidades de comunicación. ¿Para qué? Para que los impactos que son generados por esa crisis sean menores, sean paliados, sean de alguna manera como amortiguados, ¿cierto? Para que podamos solucionar el problema. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es como medio filosófica, que dice que uno es, o el hombre es, lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, uno tiene como algo que viene con uno, que es la educación que tuvo, la familia, los genes, pero uno puede hacer mucho. Uno puede cambiar, uno puede esforzarse, uno puede mejorar la situación. Y las familias también les pasa lo mismo. Las familias ya traen conflictos, traen de pronto situaciones del pasado que pudieron doler, traen aprendizajes, ¿cierto? Traen experiencia de algunos miembros de la familia y pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, acá hay uno, acá les puse, contratar una enfermera entre todos para el papá que está enfermito. Buscar apoyo de un guía espiritual o profesional. Actividades en familia para mantenerla unida. Manejar la tensión haciendo deporte o dedicando tiempo a divertirse en la familia. Cambiar la forma del problema. Eso es la forma, digamos, superior de poder tratar una dificultad o una crisis, ver la oportunidad. Eso no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil, sobre todo cuando la crisis es algo que no es normativo, o sea, para lo que no estábamos preparados. Y la que nos reúne en la noche de hoy es el consumo de sustancias, las adicciones. Entonces, pues ya voy a dar paso a esa parte. Familia y adicción. Lo primero es tener unos signos de alarma, ¿cierto? En el aspecto, en el comportamiento, en la afectividad y en el desempeño de la persona, que la familia está diciendo, bueno, puede haber un consumo de sustancias en mi hijo. Aspecto, pobre autocuidado, cambios en el sueño, ¿cierto? Ya no duerme las mismas horas, o no, sí duerme las mismas horas, pero ya no las duerme al mismo tiempo. Ahora está hasta por la noche, lo coge ya a la madrugada y llega a dormir en horas de la tarde. Cambios en el apetito. Ojo, el hecho de que uno coma bastante no quiere decir que está comiendo bien. O que, por ejemplo, pase pues digamos un periodo largo de tiempo sin alimentarse adecuadamente y luego come con atracones, ¿cierto? Eso tampoco. Que aumente el apetito no necesariamente es
es un signo de salud, como se interpreta de pronto en los niños más pequeños, que la ropa esté descuidada, el aspecto descuidado, como que no importa, lo que importa es salir, o cuando estoy en casa igual no me motivo, ¿cierto? En el comportamiento del aislamiento, la falta de interés en cosas que antes le gustaban. Él jugaba mucho fútbol, jugaba con los amigos todos los domingos, no, ya no quiere volver. Y pasa mucho que se le pregunta al muchacho, el muchacho dice, no, es que yo no volví porque no quise, no me interesa. Y en parte es cierto, es que no le interesa, pero ¿por qué no le está interesando? Porque hay otras situaciones que están aumentando, digamos que, o que los, situaciones en las que busca el placer, la recompensa. Que evite socializar, que sea una persona desconfiada, o más que desconfiada, que sea una persona como que no genera como empatía, ¿cierto? Que cambien sus gustos, que se vuelven como más restringidos, que tiene unos amigos nuevos, que ya los amigos de antes ya le parecen como, ah, es que yo no me volví a hablar con ellos porque era como lo mismo de siempre. ¿Y estos amigos quiénes son? No, unos amigos de la universidad, pero ¿quiénes son? No los conocemos. Tiene como esos cambios que le pueden llamar a uno la atención, que visita otros lugares, que se demora más en llegar, ¿cierto? Que empieza a tener, esta de las promesas alude un poco a que hay en el discurso como que no cuadran algunas cosas, como que no, sí, yo llegué tarde, pero ya no lo vuelvo a hacer, o como que las explicaciones como que no cuadran, el tiempo si estaba acá, si estaba allá, estaba con él, estaba con el otro, se muestra irritable de pronto la persona, entonces, sí, bueno, no, ya no se le puede ni hablar, no se puede conversar, todo lo que uno le diga, si uno se lo diga de buena manera, dice que uno le está hablando mal, ¿cierto? Se puede pasar a la agresividad, la persona puede estar agresiva, puede permanecer ansiosa, preocupada, angustiada, a veces se les ve francamente tristes, a veces se les ve llorando, a veces no se les ve llorando, sino encerrados, poco motivados. Estos son signos de alarma, ¿cierto? No son indicativos, no es que esto haga el diagnóstico, sino que abre la familia la oportunidad de poder identificar algunas señales que los lleven de pronto a consultar. El desempeño también se afecta. La persona empieza a no funcionar igual. ¿Por qué? Porque tiene otro interés, porque no se va a concentrar igual, ¿cierto? Porque no se conserva la misma funcionalidad, porque ya empieza a fallar a la universidad, empieza a fallar el colegio, tiene conflictos con otras personas, por lo que hablamos ahorita, porque está irritable, porque los compañeros ven que siempre, pongamos que llama Alexander no cumple como con las tareas, entonces ya Alexander como que va después y les dice, ay, ¿cómo es que era el trabajo? Y ya los amigos como que, no moleste a Alexander, que usted nunca hace nada. Entonces Alexander también se aleja un poco de los compañeros, empieza a tener excusas también a nivel laboral o académico, donde esté, con el jefe, empieza a llegarle tarde, ¿cierto? A tener deudas, a manejar el dinero de una manera que uno no entiende, tiene problemas de convivencia. Digamos que esos serían como signos de alarma importantes. En la familia, pues obviamente esto repercute. La familia se va a mostrar angustiada muchas veces, se va a mostrar preocupada, con culpa. A veces la familia empieza a sentir culpa, a tener una actitud defensiva, con cambios de humor, con rabia, que puede generar incluso roces entre otros miembros de la familia. Perdón. Hay unos factores de riesgo identificados y hay unos factores protectores, ¿cierto? ¿Qué son factores de riesgo? La ausencia de normas y límites en la casa, o que esas normas y límites son como flexibles, como que sí hay normas pero no se cumplen. No, él sabe, yo le digo que donde vuelva a hacer eso, pero igual no se cumple, igual no se hace nada, ¿cierto? No hay una buena comunicación, antecedentes de violencia intrafamiliar, abuso físico sexual, que se supervise poco, que haya un mal ejemplo, ¿cierto? Que haya otras personas de pronto que estén consumiendo en casa, la desintegración familiar, esa familia que no come, esa familia que se separó, esa familia que de pronto las personas que quedaron tampoco se comunican mucho porque ya no les interesa, porque quedaron de pronto con rabias, ¿cierto? Dificultades económicas también, ese tipo de problemas. Factores protectores, ¿qué es lo que nos protege como familia? Hay un equilibrio entre los castigos y las recompensas. Se conocen ambas situaciones, ¿cierto? Unión y tiempo compartido, intereses compartidos, actividades compartidas, conversaciones, hablar abiertamente, relaciones basadas en el afecto. Porque muchas veces, aunque nos queremos,
también sentimos dolor, sentimos rabia por cosas que han pasado y nos empezamos a relacionar desde el resentimiento. Entonces, desde el principio ya como que empezamos con que la otra persona a mí me debe porque me hizo, y es que me acuerdo, es que yo trato de estar bien y me acuerdo lo que me hizo este. Entonces, ahí empezamos a fallar. Si tenemos una relación basada en el afecto, es un factor protector. La espiritualidad, los estilos de vida saludable, hacer ejercicio, alimentarse bien, hacer ejercicio mental también, ¿cierto? Descansar bien. El aprendizaje de la tolerancia a la frustración es algo que muchas veces suena un poco, no sé, contradictorio, puede ser con lo que nos venden a veces desde los medios de comunicación, como que siempre estamos bien, yo por qué voy a pensar el mal. A veces en la vida uno se tiene que frustrar y a veces en la vida uno tiene que aprender que las cosas no salen como uno quiere. Si mi hijo se cae al suelo y yo le enseño a que toca darle palmadas al suelo porque el suelo es malo, él va a entender que todo lo que le pasa en su vida es culpa de lo externo, ¿cierto? Y son muchas señales que nosotros en la cotidianidad, cuando compartimos con nuestros hijos, vamos como creando esas cosas, reforzando esas cosas. Y llega el momento en que de pronto la frustración es más grande y la frustración es su novia que ya no quiere estar con él. Y entonces él dice, pero es que ¿cómo no va a querer estar conmigo? Si yo siempre he aprendido que si yo actúo bien, todo me tiene que salir bien, yo no me puedo frustrar, nada me puede salir mal. Y es importante aprender a frustrarse un poco. ¿Listo? Este es un tema amplio, es un tema interesante, pero estamos revisando varios temas, incluso este de la codependencia, que lo habíamos visto con Jessica hace unos 20 días. ¿Se acuerdan qué era la codependencia? Vean la codependencia. Una vez las personas se sobreinvolucran con la persona en adicción, dejan en un segundo plano sus necesidades y problemas. Yo solamente pienso en que mi hijo no esté consumiendo. Entonces estoy totalmente enfocada revisándole los bolsillos, ¿cierto? Le brindo ayuda, cuidados excesivos, cuidados que no son eficaces. Yo genero discusiones con los demás miembros de la familia porque me dicen, ay, usted sobreprotege a ese muchacho, ay, déjelo. Pero no importa porque yo soy la mamá y mamá es mamá. Entonces yo siempre tengo que estar pendiente de reforzar conductas adictivas y disfuncionales, sufrir de síntomas de ansiedad o depresión. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese impacto que puede tener la codependencia? Hay personas que no ceden en su afán de ayudar, ¿cierto? Que le insisten al paciente o a la persona todo el tiempo en el tratamiento. Esas personas se sienten como que son buenos padres, buenos hermanos, bondadosos, muy dedicados, pero eso termina siendo disfuncional así la intención sea muy buena, ¿cierto? Muchas veces pasa como que no, yo me siento una persona muy cercana a él, es que yo con él sí me entiendo, y terminan es casi que generando una situación obsesiva de apegarse totalmente a querer solucionarle las cosas a la persona en adicción. Por ejemplo, se ponen condiciones y no se sancionan. Entonces, sí, yo le dije que si volvía a llegar tarde, entonces ya no podía volver a fútbol. No importa, no se cumple, ¿cierto? A veces pasa, por ejemplo, que se acuerda algo en familia y la mamá que lo quiere mucho, entonces, venga, entre, no sé qué. Entonces, como que por debajo de cuerda hace pequeñas, pues como que salva los castigos, ¿cierto? Lo acepta en la casa aunque los demás se opongan. Y son muchas formas en que se puede dar esa codependencia. No toda la codependencia es igual. Hay codependientes que son, ese es el codependiente directo, el que casi que le proporciona el espacio, el tiempo, el lugar, la comodidad. Si quiere consumir, consuma acá, hijo, eso no pasa nada, ¿cierto? Pero este otro perfil habla mucho como del codependiente indirecto, el que yo les estaba contando, que se opone a la adicción, pero realmente lo que está haciendo es protegiendo a la persona de las consecuencias. Entonces, esa persona que está en vulnerabilidad, que está consumiendo, que tiene una adicción, tiene todo el problema de la adicción a su alrededor, pero nunca toca las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahí está mamá que me saca cuando tengo un problema con la policía. Porque ahí está mamá que habla con los profesores cuando yo tengo un problema en la universidad, ¿cierto? Porque ahí está mamá que va y le dice a mi novia que no me deje, que vea que yo estoy muy mal, cuando mi novia se cansa de que yo estoy consumiendo. Entonces, todos esos patrones terminan siendo muy disfuncionales. Bien, ¿qué se puede hacer entonces con la familia en el tratamiento? Cuando nosotros hablamos de familia al principio hablábamos de cuidar, de proteger, ¿cierto? Pero eso debe limitarse. Uno debe acompañar
debe estar presente en el momento de la detección, de cuando se aborda el problema, y ese es el verdadero sentido de la responsabilidad, lo otro no. ¿Qué evitar? Empecemos por qué evitar. Requisar, perseguir, estar interrogando todo el tiempo, tomar decisiones por él, ¿cierto? Resolverle los problemas, sobre todo, excusarlo, defenderlo. ¿Por qué? Porque eso desgasta a la familia, desgasta a la persona física y emocionalmente, y además no sirve. ¿Qué se debe hacer? Acompañar el tratamiento, darle al problema la solución que merece, que es el tratamiento. Incrementarle la exigencia, ¿cierto? ¿Cómo se incrementa la exigencia? Se ponen unos límites, se ponen unas normas, se asignan unas funciones y responsabilidades en la casa. Evitar los comentarios negativos, eso se debe hacer, involucrar a la persona en las decisiones, estimular su autoconfianza, ¿cierto? Si yo quiero establecer algún premio que no sean premios en plata, por ejemplo, centrarse mucho en las cualidades, centrarse en las fortalezas de las personas, en situaciones que sean simbólicas, en sus logros, que la persona se siente importante en familia, es mejor que ir a premiarlo con plata. ¿Listo? Esto tiene unos objetivos, ya vamos terminando. Básicamente, pues lograr un espacio de soporte emocional, compartir conocimientos, compartir experiencias, eso es lo que se busca. De alguna manera potenciar las habilidades para afrontar la ansiedad que va a generarse en la familia, ¿cierto? Que la persona tenga un sentimiento como de competencia, de que es capaz, de que puede hacer las cosas, y que la familia es un apoyo, la familia no es o sea, la capacidad no reside en la familia. Él es el que es capaz de hacer las cosas y nosotros somos un apoyo para que logre esos objetivos, ¿cierto? Y eso se logra humanizando también el trato, favoreciendo la individualidad de la persona, participación de cada miembro de la familia. A veces uno ve que cuando se citan familias, son 2 o 3 personas que parece que son los más interesados, los otros no hablan, en realidad todos están interesados, solamente que de pronto no escuchamos lo que tiene que decir el hermano, de pronto no escuchamos lo que tiene que decir el abuelo, ¿cierto? Aceptación de la problemática personal y familiar, reconocimiento de logros familiares, así parezcan pequeños, flexibilización del funcionamiento sin permisividad. No hay soluciones mágicas útiles para todos los casos, pero digamos que estos son los objetivos que nosotros debemos buscar como familia. Y si cada familia se aproxima a estos pilares, va a ser más fácil que en su propia interacción, porque cada familia es diferente, tiene unas maneras de comunicarse diferente, unas maneras de convivir diferente, pero si se acerca a estos pilares, va a ser más funcional. Hay algunas estrategias, hablábamos hace un momento, que son más externas, grupos de apoyo, ¿cierto? Que permiten mantener la esperanza. Eso es lo que debe proporcionar un grupo de apoyo, resolver problemas, sobre todo cuando hay como una resolución colectiva, cuando uno aprende de las conclusiones de los demás. Sirve como canal de comunicación con el entorno social, y hay un sentimiento de universalidad que permite reducir la estigmatización. No se trata de que estigmaticemos a las personas, ¿cierto? No se trata de que hagamos énfasis en términos que son negativos, que pueden hacer sentir mal a la persona, no se trata de eso. Cuando hablamos de que asuma las consecuencias, es que tenga responsabilidad sobre sus actos, no que sean el malo, ¿cierto? No que sean el que siempre se equivoca, el que, ay, qué pereza otra vez usted con lo mismo. Bueno, ya para terminar, pues acá hay unas recomendaciones finales, que quería como compartir. Hable de la enfermedad, ¿cierto? No niegue el problema. Eso cronifica el problema, o sea, eso pospone como la solución al problema. Favorezca la comprensión del problema por todos los miembros de la familia desde su posición. Cada uno tiene algo que agregar. Cada uno aparte de eso debe garantizar un espacio, un tiempo para sí, ¿cierto? Yo no tengo que dejar de ser Mariela, la mamá de él, solamente para vivir en función de él. Yo necesito mi espacio, necesito mi diversión, necesito mi tiempo de descanso. ¿Listo? Que cada uno sepa qué se espera de él en la familia. Eso es muy chévere cuando se hacen reuniones familiares y cuando vamos a ver cómo nos vamos a organizar, que cada uno tenga un plan para aportar. Vea, yo desde mi parte también puedo compartir con él los domingos.
A mí me gusta, por ejemplo, hacer mis clases de patinaje, él es mi hermano mayor, yo le voy a decir que me lleve todos los domingos. Esas cosas involucran, esas cosas fortalecen las redes familiares, ¿listo? Estimular la comunicación abierta, que todos deban expresarse, aceptar y validar las emociones de los demás, porque eso construye respeto. Cuando yo escucho al otro, como está diciendo, que se siente afectado, que a veces se siente impotente, pese a que se siente esperanzado, yo le estoy dando respeto como persona, porque le estoy dando una entidad a sus emociones, ¿cierto? Le estoy diciendo, vea, sus emociones a mí me importan. Y no solamente importan las emociones de él, del paciente, esto no es centrado solamente en él, sino en el resto de la familia también. Entonces, garantizar como esa expresión de todos. Buscar conjuntamente soluciones a los problemas, ¿cierto? No suponer uno solamente que yo sé qué es lo que es lo mejor para el paciente, sino que él participe en la medida que sea posible, ¿cierto? Identificar esas situaciones del día a día que están generando problemas, que están generando dificultad y poderlas intervenir. Y la última es demostrar y expresar afecto, no sobreprotegiendo, ¿cierto? Sino demostrando cariño. Si lo podemos hacer en espacios de ocio, de diversión, que compartamos, eso es muy útil. Yo creo que pues ya con esta diapositiva terminamos la charla y bueno, estoy abierto a los comentarios, a las experiencias, a lo que quieran compartir. Bien, Oscar, muchas gracias. Gracias por la presentación. Pues creo que todo este tema siempre es muy amplio y obviamente hay como muchos aspectos que solamente son una primer pincelada en torno a la cuestión como de todo un tema que se tiene que tratar, obviamente, familia con familia, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que esto puede estimular mucho como la conversación y el resolver como algunas dudas también como a nivel general, que nosotros sabemos que nuestras familias siempre se quedan como en el ¿y cómo hago? ¿No? Y eso es como parte del punto de lo que nosotros queremos hacer siempre de acompañamiento para, a final de cuentas, poder resolverles pues todos estos problemas que se manifiestan como a nivel familiar. ¿Listo? Entonces yo quiero pues abrir toda la parte como de las dudas. Como siempre les digo, quien quiera hablar puede abrir el micrófono, puede levantar la mano, ¿cierto? Para poder pues realizar como estas preguntas y darle solución. No sé si alguien quisiera hablar. Muchas gracias a Sandra por lo que nos comenta, por sus agradecimientos también. ¿Quién nos puede comentar de lo que pues ustedes han aprendido al respecto como de las intervenciones familiares que les hemos dado? Sandra, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Yo quisiera preguntar algo. De pronto uno cae en el error el doctor decía ahorita que una de las cosas que uno no debe hacer es requisar y uno de pronto puede caer en ese error. Entonces, ¿uno cómo hace para evitar que ellos le entren a uno y le consuman a uno en la casa? Que, por ejemplo, eso nosotros, más que todo yo, lo hacía. Entonces, sí quisiera como despejar como esa duda. Gracias. Mira, tengo el micrófono abierto, ¿cierto? Mira, creo que el sentido de las recomendaciones va inclinado como hacia las tendencias y a las formas de afrontar los problemas, ¿cierto? No es que esté totalmente prohibido requisar. Pues yo me pongo en el escenario de una familia que tiene la duda si su hijo está consumiendo y cómo va a decir, no, entonces yo no puedo requisar, entonces ¿cómo voy a hacer? Quiero decir que con esto, que el eje fundamental no debe estar dado por la requisa, porque sea yo el que siempre esté basando mi relación con mi hijo en la requisa,
sino fortalecer la otra parte, fortalecer la parte de la comunicación, fortalecer la parte de la confianza, para que ojalá pueda girar alrededor de la comunicación y de preguntarle y de que haya sinceridad y que él me cuente. Por ejemplo, dado el caso, ¿cierto? Pero digamos, quitarle, por ejemplo, consume, entonces voy a mirar si tiene la botella, y si tiene la botella se la boto. Eso no contribuye realmente, eso no aporta, porque no es la persona la que está tomando la decisión. Si yo le requiso y le voto y pienso que con eso hice mucho, realmente no estoy haciendo nada, porque él va a consumir más. Pero por supuesto que algunas de estas actividades, como preguntar, como indagar, como la requisa, van a ser casi que inevitables, ¿cierto? De hecho, nosotros cuando nosotros aceptamos un paciente, el paciente ingresa, realizamos unas pruebas de tóxicos, ¿cierto? No le decimos como que no, pues usted verá si consumió o no consumió, porque necesitamos tener una certeza. Pero no debe ser ese el eje en el que se maneje la familia, ¿cierto? De estarle requisando, botando todo el tiempo, entonces si tiene, entonces yo le escondo, entonces yo le quito y pienso que con eso, bueno, ya por lo menos hoy no consumió. Es una invitación a eso, a que el proceso de comunicación, a que el proceso de cooperación con la familia no gire en torno a ese tipo de conductas, sino más hacia la comunicación, hacia identificar los problemas, hablar de frente de los problemas y cómo es la manera que se debe abordar. Yo estaba también pensando, ¿esta estrategia funcionó? Doctor, en el caso de nosotros, sí, para Andrés Felipe respetar la casa, porque llegó un momento donde él quería abusar y consumir, y al nosotros no permitirle eso, él sabía que a la casa no podía entrar con nada. Entonces fue fue la única forma en que pudimos nosotros ponerle el límite a Andrés, de que si él entraba algo, él perdía entonces ya nuestra ayuda. Que si él consumía tenía que irse, era con las amistades, porque nosotros lo declaramos y lo queríamos siempre era para la salud. Con nosotros contaba, era para la salud, no para enfermarse delante de nosotros. Y fue la única manera que él aprendió a que no nos entraba nada a la casa. Pero Pero no porque yo solo estaba, pero no solo por la requisa. no, fue también por todo lo que le tocó pasar a él, porque le tocó también vivir calle, por eso. ¿Vemos ese punto? A eso es a final de cuentas lo que también nos referimos con esto, ¿cierto? Es decir, no se trata de decir está prohibido requisar, o al contrario, hay que requisar absolutamente como a todas las personas, sino verdaderamente estimular el por qué se hace, ¿cierto? Porque podemos caer en el error en el que dice el doctor Oscar, en el tema de que, pues a final de cuentas, estoy protegiendo a mi hijo de que termine consumiendo con el tema de estarle como requisando, ¿cierto? O tener como ese punto como de creencia, cuando es en realidad que yo estoy tomando la responsabilidad de él, ¿cierto? En el tema como de suspender como el consumo como de sustancias, ¿cierto? Pero es más bien ese tema en torno a la cuestión como de la comunicación y en torno a la cuestión también como de observar cuáles son como las consecuencias, ¿cierto? Cuáles son como los factores ahí que se están movilizando para que a final de cuentas se vayan tomando decisiones y ser firmes también con estas decisiones. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más quisiera comentar? Creo que también es muy importante observar, ¿cierto? Cómo muchas veces, ¿cierto? En el afán como de querer proteger, ¿cierto? Y demás, llegamos como a pasar de lado y hacer como muchos ojos ciegos de situaciones que están pasando, tratando de dar como otra oportunidad como a nuestros familiares. Y eso muchas veces también termina siendo como autoengañándonos y que nuestra familiar termine como engañándose también. María Eugenia, adelante.
Ah, Hola, María Eugenia. sí, doctor. Se volvió a apagar su micrófono. Si puede volver a abrirlo, por favor. Hola, María Eugenia. Si puede volver a abrir su micrófono, por favor. Ya, buenas noches para Ahora todos. sí, ya la escuchamos. Adelante. Yo quería pues agregar algo al comentario que usted hizo, y es que pues uno en su condición de mamá y cuando le ha tocado vivir una situación donde, por ejemplo, para mi caso, mi hijo tuvo un intento suicida y por esta razón llegó pues como a la clínica. Realmente yo me he equivocado no una, sino miles de veces en esa sobreprotección que trato como de hacer, de darle, porque me da mucho miedo volver como a enfrentar el momento que viví cuando lo encontré en la habitación. ¿Qué se puede trabajar con ellos cuando ya salen a la casa para evitar eso? ¿Qué medidas podríamos como familias tomar para evitar esa sobreprotección que es como inevitable desde el punto de vista de ser mamá? Pues lo digo yo como mamá y seguramente muchas otras o muchos papás, porque uno siempre vivirá ya con ese temor, o por lo menos yo lo vivo así, con ese temor de que eh, puede pasar, se me está deprimiendo, está callado, ¿qué más hago? Entonces, ¿qué medidas aconsejan podamos tener para evitar eso precisamente, que de pronto nos hace caer en los errores de proteger demasiado, de intentar como evitar que ellos se confronten al mundo exterior y se vuelvan a equivocar y puedan llegar de nuevo a otro intento? Mira, yo creo que la interacción entre entre la familia tiene dos sentidos. Un sentido que es, nos conocemos, nos escuchamos, nos vemos, indagamos, percibimos cómo está el otro, lo escucho, qué tan interesado está, y tiene el otro sentido que es, lo estimulo, comparto, desarrollamos nuevos intereses, me involucro en los intereses de él. Esa es una carta que debe estar abierta siempre, ¿cierto? Es una carta, una invitación que de pronto al principio va a ser negada o no va a ser tomada por la persona, por el hijo, no solamente el caso que tú comentas, aunque es muy ejemplificador. Entonces uno a veces como padre como que se frustra, ¿no? Dice, no, pero es que yo lo invito y me dice que no. No importa, o sea, el hecho de que yo le esté abriendo la puerta a que podamos compartir, manejar otros escenarios, a que podamos salir a hacer algo en familia, eso ya es nutritivo. En el caso en que yo me pueda empezar a vincular con él, ¿cierto? En que yo pueda empezar a conversar un poco más, que yo comparta en otros escenarios, me voy dando cuenta de qué tanto placer le están generando las cosas, de cómo viene durmiendo últimamente, si le da apetito, si se concentra cuando está haciendo lo que está haciendo, ¿cierto? O si vive como con la cabeza ida, si está de mal genio, si tiene energía para hacer las cosas. Esas son como señales que le permiten a uno saber cuando hay un cuadro afectivo que de pronto no esté bien manejado. Pero más allá del cuadro afectivo, como te decía, esto excede ese caso muy ejemplificante que tú nos das, siempre está la oportunidad de poderlos involucrar un poco más, aunque al principio de pronto no estén totalmente interesados y al principio nos rechacen las primeras veces. Eso también hace parte de nuestra tolerancia a frustrarnos un poco. Al principio nos podemos frustrar, pero es algo que también como familia podemos desarrollar. Uno no puede obligar a las personas, ¿cierto? Uno no puede de alguna manera imponer qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que le tiene que gustar, qué le va a decir a uno, sí, venga y vamos a elevar cometa.
probablemente no, ya esta no funciona, ¿cierto? Es más negociado. Pero si uno puede tener, por ejemplo, un espacio semanal, que dentro del proceso terapéutico se empieza uno a fijar. ¿Qué tal si lo hacemos los sábados en la tarde que estamos todos, los domingos en la tarde, que es un espacio para comentar, para hablar, para ver qué pudo haber salido bien en la semana, qué pudo no haber salido? Y así no nos esperamos, por ejemplo, o más bien, nos esperamos y así el miércoles de pronto que tuvimos la pelea no nos desahogamos, sino nos guardamos todo y el domingo lo comentamos. Por ejemplo, son estrategias en las que se promueve como la comunicación, que haya una regularidad, que las otras personas también puedan opinar, que las otras personas también puedan hacer aportes y que uno como persona, tú como mamá, el otro como papá, él como hijo, ¿cierto? Los hermanos sientan que pueden ser escuchados y que tienen algo por decir. Porque a veces uno dice cosas como que son cotidianas para uno, pero cuando está el respeto de la otra persona, esas cosas terminan teniendo mucho valor. Muy bien. Y que tampoco tengan en cuenta que nosotros les estamos diciendo que no cuiden. O sea, tampoco les estamos diciendo esta situación, ¿no? Sino que ser muy cautelosos, ¿cierto? En cuanto estamos permitiendo demasiado y renunciando también como a nosotros mismos, ¿cierto? Que eso, tanto es por el contrario, puede terminar generando que se estimule todavía más la patología. Pero claro que hay que cuidar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Lady, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Me parece muy importante la capacitación. Y mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, el joven está en las adicciones y lleva más o menos 12 años de estar en las adicciones y para uno pues le angustia de que apenas de pronto lleve en la clínica un mes y ya le estén diciendo a uno que tiene salida, si uno prácticamente no es capaz de manejar el hecho de tenerlos en la casa por el consumo. Igual pues uno va y los visita, pero no sería como, a ver, que de pronto uno le colaboraran y a ellos no les dieran salida para que no se dañara el proceso y no tengan tan de inmediato una recaída. ¿Sí me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí, yo te escuché. Bueno, mira, realmente nuestro proceso tiene, digamos que unos lineamientos, ¿cierto? Tiene unas etapas y está muy bien articulado y diseñado. Se toman decisiones individuales, ¿cierto? Para cada caso. Normalmente los procesos de patología dual, cuando estamos hablando de que hay una condición acompañada de las dificultades por el consumo, entiéndase depresión, entiéndase trastorno bipolar, esquizofrenia, más consumo, ¿cierto? Nosotros por lineamiento no tendemos a dejarlos un mes, ¿cierto? El proceso está diseñado para que dure más de un mes. Eso es como la primera claridad. Habrán casos particulares en que se tomen otras decisiones. ¿Por qué? Porque el proceso de cada persona es diferente, ¿cierto? Porque las oportunidades de cada proceso son diferentes, porque el compromiso de la familia es muy importante para nosotros para poder articular un plan de trabajo, para nosotros saber cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras herramientas, ¿cierto? Con qué contamos, con qué cuenta la persona cuando salga, cuál es el compromiso de la participación. Siempre habrán casos particulares para ver y para comentar, ¿cierto? Y eso lo podremos hacer desde el punto de vista particular, digamos, pues, en cita de seguimiento, lo podemos comentar. Pero en términos generales, nosotros cumplimos unas etapas. Una primera etapa de descontaminación, desintoxicación, deshabituación. Después se forma una conciencia, ¿cierto? Una motivación hacia el cambio y la prevención de recaídas. Y estos procesos raramente pues, se cumplen todos juntos en un mes. Ya habrá que ver qué otras circunstancias entran en el juego de decisiones. Nosotros trabajamos en un conjunto de profesionales multidisciplinarios en donde hay varios puntos de vista, no solamente el médico preguntándole a uno todos los días cómo durmió
y si le está cayendo bien el medicamento, como a veces pasa pues en nuestro sistema de salud, sino que desde varias perspectivas podemos aportar, podemos tener interpretaciones e integrarnos con la familia y sacar conclusiones. Pero por supuesto que la meta general con nosotros es tener un proceso articulado y que el paciente cumpla secuencialmente pues las etapas antes de que pueda reintegrarse al hogar. Doctor, ¿me permite compartir mi experiencia como mamá que tuve mi hijo internado y que tuve exactamente el mismo temor de esta familia? Claro que sí, sí señora. Gracias. Mamá, mire, yo pasé por ese mismo proceso. Mi hijo tenía la patología dual, entró por intento de suicidio acompañado de consumo. Y cuando a mí me dijeron en el primer mes que iba a salir, yo sentí que me iba a volver loca porque yo decía, ¿y qué hago para que no vaya a consumir? Fue ese miedo. Pero yo creo que a los chicos hay que darles la oportunidad y solamente cuando están en el medio familiar o en su ambiente normal, uno puede decir si ha mejorado o no ha mejorado. En un fin de semana que yo traje a mi hijo a la casa, ese fin de semana mi hijo, aunque no tuvo consumo, tuvo unos comportamientos que hicieron que tuviera que volver a reingresar al proceso. Y hoy por hoy que ya mi hijo está en la casa, yo digo, valió la pena soportar de nuevo el dolor de dejarlo. Entonces, simplemente cuando uno se los trae a la casa es que uno se da cuenta. Obviamente, lo que dice el doctor es muy cierto. Cada uno es muy diferente en su patología o su entorno familiar, pero yo sentí ese mismo miedo y solo ya que he vivido más tiempo y he vivido la experiencia, sé que era la única forma de entender que no estaba preparado para regresar a casa en un mes, sino que tuvieron que pasar 6 meses para yo decir, era el momento para regresar a casa. Bueno, doña María Eugenia, muchas gracias, ¿cierto? Yo creo que una de las mejores cosas que pueden pasar en este grupo es que ustedes se apropien del grupo porque es de ustedes, ¿cierto? Es muy importante que ustedes lo sepan. Y cuando uno se basa en las experiencias del otro y no tanto, digamos, en las pautas que está escuchando como desde el profesional o desde la presentación, entonces se genera una conversación entre personas que les ha pasado cosas parecidas a uno. Entonces es más fácil validar lo que le está contando esa persona porque yo encuentro un poco, identifico mi angustia en la angustia que me está relatando la otra persona, ¿cierto? Las emociones que está teniendo, las palabras que utilizo y las vivencias. Cuando yo me doy cuenta que esas vivencias también han sido afrontadas por otra familia, que también ha sentido angustia, que también ha sentido impotencia, que también ha sentido fracaso, que también está con esperanza, me fortalezco mucho más y lo disfruto mucho más incluso que cuando habla el médico desde la presentación. Entonces les agradezco mucho. No sé si el doctor tenga como unas palabras de pronto en este momento de cierre o no sé. No, me parece muy, muy bien, muy importante, sobre todo este sentido de que también tengan muy presente, es cierto, de que nosotros no hacemos las cosas solamente porque se nos ocurren, ¿cierto? Sino que todo esto termina teniendo un fin terapéutico, ¿cierto? Que si nosotros determinamos que un paciente requiere salir durante el primer mes de tratamiento, ¿cierto? Es porque estamos observando algo, ¿cierto? Que si nosotros determinamos que el paciente no puede recibir visitas hasta pasado cierto tiempo, es porque estamos llegando a observar algo y porque tenemos que trabajar a final de cuentas algo en ese sentido. Entonces, lo mejor y lo que a final de cuentas termina generando la mejora en cuanto al miedo y demás es la información. Entonces, de ahí también la recomendación de que ustedes se acerquen directamente con todo el equipo psicosocial a que pregunten precisamente,
¿Por qué va a salir en este primer mes de tratamiento? Si es que realmente, yo me siento muy insegura. ¿Por qué qué es lo que ustedes están viendo para poder tomar tal o cual decisión? Y máxime que nosotros siempre estamos como dispuestos y abiertos hacia la comunicación y que nosotros sabemos que no vamos a poder hacer un proceso terapéutico si no contamos con ustedes como familias. Y queremos familias aseguradas principalmente. No necesariamente sin miedo, porque, o sea, no les vamos a negar que esto tiene que generarles miedo, que esto tiene que generarles incertidumbre, ¿cierto? Pero que ustedes estén bien informados de por qué también estamos haciendo como las cosas. ¿Listo? Doctor, ¿me perdona, le hago una pregunta? Adelante. Con esta vamos a terminar el día de hoy. Adelante. Sí, la última preguntita, perdóneme. En la clínica, el proceso, exactamente, ¿cuántos meses son? Es que esto es realmente variable, ¿cierto? ¿Y por qué es algo realmente variable? Porque nosotros no tenemos un estándar, ¿cierto?, de un tratamiento, sino que el tratamiento se ajusta directamente como al paciente. Tenemos pacientes muy graves, ¿cierto?, con una situación de salud mental, neurológica, neuropsiquiátrica, o condiciones muy adversas a nivel como psicosocial, en donde el tratamiento termina siendo muy largo, ¿cierto? Y hay pacientes que también nosotros observamos que no lo requieren, que no se benefician, que se necesita una movilización para otra parte, y entonces ese proceso de tratamiento internado no siempre dura como todo el tiempo de tratamiento que a lo mejor puede durar como en algunos otros. Y esto es una cosa de contrariedad también para nuestros pacientes, porque muchos de ellos llegan a observar, hey, ¿por qué? ¿Qué miedo? Porque yo entré y me están diciendo los demás de que llevan un año, que llevan 6 meses, que llevan 7 meses, yo no me quiero quedar todo el tiempo, pero hey, ¿quién te dijo que te vas a quedar todo eso? O por el contrario, yo solamente quiero estar solamente como durante un mes, y nosotros estamos viendo que las necesidades de trabajo, de intervención, es para muchísimo más tiempo y demás. Y a final de cuentas nosotros informamos también como a la familia. Entonces, en resumen, no hay un tiempo que es estandarizado con el paciente. Nosotros hacemos un análisis caso a caso, ¿cierto?, para determinar objetivos de tratamiento, ¿cierto? Y con esos objetivos de tratamiento vamos determinando tiempos de tratamiento. Ah, correcto. Es que mi angustia es porque mi hijo tiene crisis de ansiedad y llevaba 12 años en el consumo. Él, cuando está en una institución, él demuestra ser el mejor, pero luego cuando él sale por allá de los 4 meses o 5, hasta durado en otros lugares 6 meses, y de nuevo él tiene recaída. Entonces eso me preocupa si de pronto él en 3 meses sale, porque él lleva 2 meses y me está diciendo que más o menos le falta 1 mes para salir. Entonces sí me angustia porque de pronto ahí el proceso se daña. ¿Se lo dice él o se lo ha dicho al equipo psicosocial? Él fue el que me lo dijo, que le faltaba 1 mes para salir. Entonces, acérquese al equipo psicosocial para ver si esta información es verdaderamente cierta. Número 1, ¿cierto? Y número 2, tenga en cuenta que en el medio externo tampoco es que los vamos a soltar. Hay algo que se llama etapa 4. Y durante ese término de etapa 4 es un proceso ambulatorio intensivo, de seguimiento intensivo, precisamente para eso, que ustedes no van solos. No es que el tema de se interna, sale, ya qué bonito te fue en el entrenamiento, chao. No, eso nunca es así, al menos con nosotros. Ah, bueno, correcto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Doctor Oscar, no sé si alguna otra intervención, alguna otra cuestión que nos quieras comentar. No, doctor. Bueno, más bien, no otra que agradecer el espacio, que manifestar pues que me gustó mucho compartir el espacio, y nos vemos en una próxima ocasión. Eso es, ¿listo? El doctor Oscar, para quienes no lo conocían, ¿cierto? Residente de psiquiatría, próximo psiquiatra ya en 1 mes. Sí, señor. Próximo psiquiatra, ¿cierto? Y de estos psiquiatras que tanto nos hacen falta, ¿listo? Que vean cómo es que se mete más allá
del medicamento, más allá de la neurobiología, a meterse en temas, ¿cierto?, que muchas veces los psiquiatras no tocamos, ¿cierto? Eso es lo que se necesita. Entonces, para que vayan viendo, ¿listo? Bueno, a todos reciban un saludo. Muchas gracias, como siempre, por estar presentes, por estar siempre ávidos de conocimiento, por preocuparse al respecto de las situaciones familiares y demás. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo tema. Nos vuelve a tocar temas al respecto de cuestiones familiares. Nos toca trabajo social, de nueva cuenta, con Juliana. Ya lo verán, listo. Ya les daremos bien el tema de lo que vamos a estar hablando. Y pues bueno, a todos muchas gracias siempre por permanecer aquí. Pasen una buena noche. Muchas gracias.